Después de estas cosas, dice, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: en día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ya hemos revisado 2 sermones de esta miniserie, Señales, y dijimos que son 7, y el objetivo del Evangelio de Juan lo dice el capítulo 20, que el objetivo por el cual él escribe es para que la gente crea que Jesús es el Señor. O sea, todas las historias y todo el relato del Evangelio de Juan tiene el objetivo de que el lector crea que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todas las historias, cuando las vamos revisando, tenemos que tener en mente que ese es el objetivo. ¿Cómo nos presenta la divinidad de Jesús? Aunque hay relatos históricos, dijimos que este es un relato teológico porque Dios quiere revelarnos la persona de su Hijo. Juan escoge 7 milagros con pinzas, los selecciona porque él quiere apuntar a una señal específica de la divinidad de Jesús y su obra redentora y salvadora del pecador. Él viene a salvar al pecador. Como dice uno de los que leímos, Jesús dijo: hasta ahora yo y mi Padre trabajamos. ¿En qué trabajan? Trabajan en la salvación del hombre, porque la obra, comillas, es monergista. Dios es el que trabaja en la salvación del hombre. Entonces, como Él trabaja,
Juan está usando estos 7 milagros para darnos las señales para identificar cómo es el proceso de la salvación en el pecador. Y dijimos que las 3 primeras señales, el agua convertida en vino, que fue la primera, la segunda, la sanidad del hijo del noble, y la tercera, la de hoy, la sanidad del paralítico en el estanque de Betesda. Estas 3 señales nos van a comunicar cómo es la esencia del evangelio, los elementos fundamentales para la salvación del pecador. Y en lo primero vimos que el agua convertida en vino significa el poder de la palabra. La salvación es por el poder de la palabra. En la sanidad del noble vimos que la sanidad es por medio de la fe, la palabra puesta en acción, la fe. La primera y segunda señal fueron hechas en Galilea, en una región distante de Jerusalén, unos 25 kilómetros distante. Y ahora encontramos que parte el capítulo 5 diciéndonos después de estas cosas, eso dice Juan, después de estas cosas, después de estas 2 señales, Él viene a Jerusalén, obviamente obligado por el cumplimiento de la ley, porque todos los judíos que estaban en 25 kilómetros a la redonda debían venir a Jerusalén a la celebración de las fiestas solemnes que Dios había ordenado. No nos dice el relato cuál era la fiesta específicamente, pero claramente tiene que ser una de las 3 fiestas importantes, o Pascua o Pentecostés, una de ellas tiene que ser, pero no lo dice porque no es relevante, solo que Él ha venido a Jerusalén, se encuentra en esa fiesta. Y en esta fiesta va a acontecer la señal que nos muestra el poder de nuestro Señor Jesucristo para obrar milagrosamente con su gracia. Y Él va a demostrar que tiene autoridad de Dios para salvar. Va a demostrar que su misericordia se manifiesta con una elección soberana, lo cual para la mente del hombre carnal es casi incomprensible. ¿Cómo es la elección? Y lo que veo en todo este pasaje es una elección soberana. ¿Por qué veo eso? Porque el mismo relato nos dice que había una multitud. Multitud, la palabra multitud, y cuando uno la traduce dice que a lo menos 1000 personas, a lo menos. Cuando se usa la palabra multitud en el griego es un múltiplo de 1000. Entonces va hablando de miles, multitudes. Entonces, miles de personas. ¿Podía Jesús, con su sola presencia, al llegar a ese lugar, sanar a esos miles? Sí, podía. Lo hizo en alguna ocasión innumerables veces. Mire, por favor, Mateo 4:23, por ejemplo, por poner un botón de muestra, para que vamos a entender la sanidad del paralítico y cómo es una señal de la salvación por la gracia de Dios, actuando Dios en elección y misericordia, eligiendo y actuando misericordia, porque Dios dice, tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias,
los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, paralíticos, y los sanó. Dice que a todos. ¿Ve que lo puede hacer a todos? Sí lo hace. Mateo 14:15 dice: y saliendo Jesús, vio una gran multitud, de nuevo la misma palabra, multitud, miles, multitud, y dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Ya, entonces Jesús sí lo había hecho muchas veces. Entonces, recuerden que Juan está tomando hechos de la historia de Jesús. No es un cronograma propiamente tal, sino que con pinzas vio todo el ministerio del Señor. Él dice que el Señor hizo muchos milagros, los cuales no existen libros sobre la tierra para escribir, porque es demasiado lo que hizo, dice él. Entonces, noten el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de Juan, buscando, recorriendo la historia del ministerio de Jesús hasta encontrar el milagro que enseñe la señal que quiere darnos. En este caso quiere enseñarnos la señal de la gracia. La gracia que actúa en misericordia y actúa en una elección soberana. Y se encuentra con este episodio que es contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? Porque es la única vez en la Escritura que vemos que Jesús pasa donde hay multitud de enfermos y no sana a ninguno excepto al paralítico. Y si había multitud, imagínense cómo eso estaba plagado ahí. Ya nos va a decir el relato. Entonces, ¿por qué Él se mete entre medio de puros enfermos? No es, aquí cuando venían las multitudes, acabamos de leer, Él buscaba a los que estaban enfermos y los sanaba. Entonces habían sanos y enfermos. Pero aquí yacía, o sea, esa palabra yacer es como habitar. Cohabitaban ahí, tenían sus carpas, todo, estaban esperando algo en su superstición. Y Él pasó entre medio de todos los enfermos y fue a uno que estaba paralítico, más alejado, estaba en una camilla, seguramente lo dejaban ahí, 38 años enfermo, y actuó con él en misericordia. Si eso no es elección, ¿qué cree usted que es? Ahora, pregunta lógica. ¿Jesús podía sanarlos a todos? ¿Lo había hecho antes? ¿Y por qué no lo hizo esta vez? Otra pregunta. ¿Jesús estaba obligado a sanarlos a todos? Los dejó en su condición. Dios no hizo nada para que fueran enfermos. ¿Por qué no hizo nada? Porque ellos tienen la condición caída. Si las enfermedades no son parte del diseño de Dios. Recuerde que con la caída vinieron los dolores. Vino la enfermedad y vino la muerte. Entonces, ¿Dios estaba obligado a sanarlos? No está obligado. Y si Dios sanó solo a un paralítico y no a los demás que estaban ahí, ¿es injusto Dios con los otros enfermos? ¿Hay injusticia? Dios le puede decir, ¡ay Dios, que usted es malo! Hace acepción de personas. ¿Cómo dejó a los otros enfermos? Entonces el Señor me dice, pero yo estaba obligado a sanarlo a todos. Y el Señor me responde en su palabra, yo voy a tener misericordia del que quiera tener misericordia, es soberano. ¿Qué tenía el paralítico que no tenía el ciego? ¿Qué tenía el paralítico que no tenía el sordo? Estaban enfermos todos en la misma condición, solo que el corazón misericordioso de Dios se movió para ese paralítico. Y ese paralítico no hizo nada, estaba imposibilitado de encontrar un milagro en su vida. Imposibilitado. Lo único que todos tenían en común es que toda esa multitud estaban anclados a sus ideas, a sus razonamientos, estaban anclados a su superstición.
Betesda es un estanque que en hebreo dice Betesda, pero si usted lo traduce, busca la palabra al español, significa misericordia. Es un estanque de la misericordia. Y notemos el escenario, por favor, para encontrar la señal. ¿Cómo está rodeado ese escenario de superstición? Y aquí viene lo contradictorio, amados, que quiero llamar su atención, en que el relato en español no es muy amigable con nuestra comprensión lectora. No es muy amigable. Porque al leer el relato, doy por sentado que lo que me dice el relato está aconteciendo ahí. Y el relato da cuenta de un Dios muy tirano. Y la gente amarrada a un Dios tirano. Y note la escena, por favor, y permítanme relatar lo que el texto nos dijo para comprenderlo. Hay una fiesta instalada por Dios. La fiesta se desarrolla en el templo. Templo está distante no más de 300 metros, o sea, 3 cuadras de este estanque. Es una piscina. La escritura dice que es una piscina que tiene 5 puertas, 5 pórticos, por los cuales se podía acceder. Y además, la misma escritura dice que este estanque estaba al lado de una puerta en el muro. Para entender esto, vengan a discipulados, ¿no? Para entender esto, hay que comprender que Jerusalén está en altura y todas las ciudades importantes están rodeadas por muros. Sobre todo Jerusalén tenía muros alrededor y tenía puertas. Algún día le estamos pidiendo al Señor la señal de las puertas y ahí vamos a comprenderlas todas. Pero había una puerta principal y habían pequeñas puertas que conectaban con otros pueblos. Entonces, había una puerta al lado del estanque que es la puerta de las ovejas. Ahora, esta no es una oveja común. No es que había tránsito permanente de ovejas por ahí. Esa puerta la usaban solo los sacerdotes. Y esa puerta era el camino que llevaba a Belén. ¿Van conmigo, cierto? Bien. Era la puerta que llevaba a Belén. ¿Y qué había en Belén? En Belén habían unos sacerdotes que criaban ovejas que estaban destinadas al sacrificio. Entonces ellos las criaban en Belén, las engordaban, las preparaban, tenían que tener todo el cuidado que fuesen sin mancha, sin defecto, las probaban y cuando estaban listas, las traían en la fiesta al sacrificio. Entonces, imaginen la escena, vienen de Belén con las ovejas que van a morir, abren la puerta de las ovejas, solo los sacerdotes pasan por ahí y pasan por el lado del estanque Betesda. Lo más probable es que ahí las ovejas bebían agua y todo y después andaban 3 cuadras más y las llevaban al templo. ¿Ya? Bien. Entonces, tengo el templo, tengo la fiesta, tengo los sacrificios. Allá están en el templo todos los que no tienen ningún defecto, porque al templo no podían entrar los paralíticos, no podían entrar los sordos, no podían entrar los cojos, los mancos, nadie de eso. ¿Por qué? Porque la superstición de la gente pensaban que estas personas que estaban en esta condición eran malditos de Dios. Entonces, como tenían una condición, tenían que estar afuera y por lo general estaban fuera del templo pidiendo limosna. Pero no tenían jamás acceso a entrar al templo porque entraban al templo los que físicamente, aparentemente, no tenían defectos. Entonces, vea los contrastes. La superstición me ha llevado a excluir a los defectuosos enfermos y dejarlos lejos. Mientras hay una celebración en el templo, sacrificando ovejas, celebrando la fiesta, que era una tipología de lo verdadero que iba a venir, 300 metros allá, en contraste con la fiesta, hay dolor, hay quebranto,
hay crisis, hay lamento. Y tengo una multitud de personas celebrando y tengo una multitud de personas sufriendo. Pero esta multitud de personas que está sufriendo está anclada no solo a su deplorable situación, sino también está anclada lamentablemente a su propio razonamiento, a las cadenas de la superstición. Ellos han creído una historia. Ellos están anclados a que a alguien se le ocurrió en su mente que en ese estanque venía un ángel de tiempo en tiempo a remover las aguas. No hay ninguna evidencia histórica, ni tampoco ningún otro pasaje de toda la Biblia que nos hable que un ángel venía a remover las aguas, excepto este pasaje. Porque si esto fuera verídico y no una superstición, piensen por favor, ¿qué Dios más tirano tenemos? Entonces Dios dice, ángel, a ver cuándo Dios amaneció con empacho Dios y dice, a ver ángel, vaya a mover el agua. Y si hay aguas de sanidad, la virtud de Dios es la misma y todos pueden meterse en las aguas y ser sanos. ¿Por qué solo uno, el primero? Eso nos dice el relato, que ellos estaban ahí anclados a este pensamiento y estaban esperando el movimiento del agua porque un ángel de tiempo en tiempo descendía y agitaba las aguas. Eso dice el relato. Entonces yo podía ser místico, ¿no? Y predicarles del movimiento de las aguas y decirle, hermanos, hoy día el Señor viene a mover las aguas. ¿Cuántos quieren ser? Eso podría decir. Y el texto me ayuda a eso. Pero sería una exégesis del texto, o sea, forzar al texto a decirnos lo que no nos está diciendo. Por todo este argumento que le estoy dando, y perdone que vaya así de manera pedagógica porque tengo que sembrarle la verdad de Dios en su palabra y no falsas expectativas para que no sea un cristiano supersticioso. A entender los propósitos eternos de Dios, cómo Dios trabaja, cómo Dios hace y cuál es el fin principal, el objetivo de la venida del Señor Jesucristo, que es salvar al pecador. Y podrá ser posible que a lo mejor no nos sana a todos. Podrá ser posible que tengamos que llevar sobre nosotros un aguijón, un dolor, una enfermedad, una crisis. Pero hay algo que sobrepasa eso, que es el amor del cielo por nuestra alma para introducirnos en la gloria. Ese es el gran propósito de Dios. Entonces muchos se quedan anclados a supersticiones. Y note aquí una multitud de personas ancladas a la superstición, esperando el movimiento de las aguas, porque alguien dijo que eso pasaba ahí. Esa es una creencia popular. Y lo que está haciendo Juan es tomar esa creencia para mostrarnos el escenario de lo que ellos creían. Porque ningún escritor jamás mencionó eso. No sería un tema menor. Habría fotografías del ángel. Habría más testimonios del ángel. Los otros evangelios, ¿usted cree que no se iban a referir? ¿Por qué los otros evangelistas descartaron este? En el único lugar que aparece es Juan. Mateo, Marcos, Lucas no dicen nada. Si hubiera sido tan... Entonces, Dios está tomando a Juan, está seleccionando este milagro para enseñarnos que el caminar cristiano está basado en la misericordia del cielo y no en nuestra superstición. Porque de superstición está llena la gente. Cerca de la iglesia donde nosotros pertenecíamos en nuestra juventud, en La Granja, en la calle El Parrón con Fuensalida, bueno, no importa, qué importa la calle. En una esquina hay una grutita que la fueron agrandando.
Ya fue, y cada vez le hicieron después una pared y flores y todo, y después se empezó a llenar de placas. Y todos decían favor concedido, y todos sabían que ahí habían favores concedidos, y usted ve en tiempo que aparecen ramos de flores, se está llenando eso. Con el favor concedido. Y se descubrió en el tiempo que ahí un señor que se le había muerto su mascota la había enterrado y le colocó una crucecita a su perrito. Entonces a alguien de ahí se le ocurrió que clamara la crucecita y parece que le fue bien, porque recuerde que las potestades de demonio tienen el control de las personas. Entonces hay muchas que son enfermedades demoníacas, la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué le cuesta decirle al diablo cuando ve a alguien que está haciendo un elemento supersticioso, decirle a un demonio sal de él? Le da la orden, nomás, y sana a la persona. Entonces visualmente yo veo que hay un milagro, pero no es un milagro divino, es un engaño. Entonces tenemos que tener tanto cuidado sobre las supersticiones. Una hermana me preguntaba hace unos días, no de acá, que bueno, gracias Señor, dije yo. Preguntaba, y mi pastor, ¿qué opina usted de la niña argentina? Me dijo. Si ya ha ido a la tele y hay mucha evidencia que sana. Inclusive cantan los coritos que cantamos los evangélicos y ministra y canta igual que la Cote. En Rosario, me parece que en Rosario, Argentina. ¿Qué opina usted? Qué lindo, cómo la toma el Señor, me decía. Dios mío, dije yo. Supersticiones, misticismo, hay mucho, hermano, y tenemos que solidificar nuestra fe en la palabra del Señor. Tenemos que entender entonces en este relato que Dios está interesado en nuestra salvación. Entonces, lo primero que tenemos que concluir es que aquí hay un lugar de dolor, que es un estanque, que es de misericordia en su nombre, pero en la práctica es misticismo. Gente amarrada a un misticismo, esperando un misticismo. Y encontramos un paralítico amarrado al misticismo, a la superstición. Viene Jesús. Jesús se acerca a las personas y viene donde el paralítico. 38 años se enfermó. No nos dice el relato tampoco cómo supo Jesús que llevaba 38 años, porque lo da por sentado. Dice, cuando Jesús lo vio y supo que llevaba 38 años, no sabemos cómo Jesús lo identificó, cómo llega hasta donde está. Esa es una obra maravillosa del amor del Señor, que el Señor pasa por entre todos los necesitados y por misericordia me encontró a mí y lo encontró a usted. Él sabe todo, Él sabe nuestra vida, Él sabe nuestra realidad, Él sabe nuestra condición. Él sabe lo que sufrimos, Él sabe lo que necesitamos, Él lo sabe todo. Entonces Él viene donde el enfermo. Y encontramos la condición del paralítico. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. Mire cómo está anclado a la superstición. Señor, le dijo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No tengo quien me meta en el estanque. Eso es todo lo que pide, meterme en el estanque. Él tiene una superstición en mi mente que es colectiva y como todos los demás creen lo mismo, él también cree lo mismo y como todos creen lo mismo parece que es verdad. Tanto así que la creencia Juan la toma tal cual como todos lo dicen que es. ¿Cuál es la condición entonces? Un enfermo de 38 años, es paralítico, ha sido rechazado por la sociedad, es rechazado por los religiosos y su fe está puesta en las supersticiones. ¿Cómo se parece al pecador perdido? Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. El desarrollo de la fe y del carácter no son evidentes porque estamos anclados a supersticiones.
Y ese es el grave peligro en nuestro caminar cristiano, amarrarnos a supersticiones. Y el hombre es dado a la superstición, es dado. Inventar cada cosa supersticiosa. Y yo podría contarle muchas historias, no quiero herir ninguna susceptibilidad de los evangélicos, pero los evangélicos sí que tenemos supersticiones, hermano. Muchas supersticiones. Muchas supersticiones. Por ahí que hay que ungirlo con aceite, por ahí no con agüita bendita, con la escoba ungida. De todo, supersticiones que se le inventa, y como la gente está ávida de supersticiones, basta aquí que yo diga, a ver, necesitamos comprar un templo para Providencia. Entonces, voy en la casa y le digo a la señora, esposa mía, vino el Señor, me habló y dijo que te juntes con Renuevo Mujer y compra frasquitos, los mismos de la mermelada, compra frasquitos. Vamos a tener frasquitos y cada frasquito va a ser $1.000.000 y vamos a hacer 100 frasquitos. Vamos a tener 100 millones. Entonces cada persona que se lleve este frasquito con agua bendita para su casa y aporte $1.000.000 a la obra, va a ver que el agua bendita va a traer bendición en su casa y todo lo que toque. Ya que usted le comparte una... Estoy ironizando. No me vayan a sacar de contexto. Y cada uno que saque una gotita de agua, usted le coloque una gotita de agua al enfermo y va a sanar, va a haber prosperidad, su hijo va a ser inteligente, el más porro que se saca puro uno, usted le coloca agüita. Invento lo que quiero. Y como estamos ávidos de misticismo, de superstición, tenemos los 100 millones para construir, pues, sin es re fácil. La gente quiere eso. Está ávida de eso. Está ávida de sueños, de ilusiones, de pensamientos, de ocurrencias. Por eso es que nos dejó la palabra, que es bueno. Yo digo, gracias Señor, porque me dejaste tu palabra que es inerrable. Y si yo tomo tu palabra, encuentro la verdad, no necesito nada más. No necesito de un sueño para saber que Dios está conmigo. No necesito el rabino que me venga a decir, tienes un manto. Si Él quiere mandarlo, que lo mande, pero yo no lo necesito. Porque estoy cimentando mi vida en la palabra. Entonces las supersticiones abundan. Entonces tenemos que decir, supersticiones o misericordia. ¿Qué quiere usted? Veamos cómo actúa el Señor finalmente. Jesús se fija en la condición del paralítico para sanarlo. Pero note, por favor, la pregunta del Señor. Raya en lo absurdo. Le dije que este pasaje está lleno de contradicciones. Alguien que está esperando por 38 años ser sanado. Alguien que quiere que lo metan en el estanque. Seguir en su superstición. El Señor nos da cuenta de que es una superstición. Ve, aquí usted tiene el análisis hermenéutico del texto. El enfermo le dice, no tengo quien me meta en el estanque, Señor. ¿Qué esperaba el enfermo del Señor? Que el Señor le dijera a sus discípulos, oye Pedro, Juan, toma ahí, toma acá, vamos a ayudar a este pobre hombre. Le vamos a dar un desayuno, le vamos a limpiar, lo vamos a bañar, lo vamos a afeitar, le vamos a dar asistencia social, vamos a llevarlo, lo vamos a acomodar y todo. Ya Pedro, tú ahí, yo acá, y nos vamos a poner al lado del estanque. Alimentemos su superstición. Y cuando se agite el agua, lo tiramos para que se sane. Y como yo soy el Hijo de Dios, yo le decía, papito, avísame cuando venga el ángel. Tenía todo el poder para hacerlo, ¿cierto? Si es que fuera verdad. Entonces él le dice, oye, ¿pero realmente quieres ser sano? ¿Quieres que alimente tu superstición o quieres ser sano? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Porque la gente quiere que le alimenten la superstición. Quiere que le alimente el sueño. Ya, hermano, venga a contar sueño. Venga. Ah, qué rico, soñé. Yo creo en los sueños, entre paréntesis. Estoy diciendo que cuando tomamos estos elementos de superstición,
Supersticioso. Ah, no, si cuando el pastor me unja, ahí hay bendición. Dice, oren unos por otros. No seamos supersticiosos en nada, hermano, por favor. La superstición no le hace bien, no le ha hecho bien al cristianismo. Le ha hecho mucho daño la superstición. Me callo mejor. Pero no seamos supersticiosos en nada de lo que hagamos. Comprendamos la verdad del Señor. El Señor quiere librarnos de la superstición. Es que es tan dramático el diagnóstico, hermana Rosita. ¿Por qué no hacemos una ofrenda y la mandamos a Rosario? Sí, pues sí. Podemos hacer una ofrenda y financiamos el viaje a toda la familia. ¿Hacemos eso? ¿Dónde está Panchito? Panchito, hacemos una ofrenda a la iglesia y lo mandamos a Rosario, donde Leila, no sé cómo se llama la niña. Los días martes atiende. Y le hacemos la ofrenda. Si usted quiere que le alimentemos su superstición, le hacemos la ofrenda. O solidificamos nuestra fe y vemos que Dios está trabajando en mi vida con un propósito eterno. Él quiere llevarme a la gloria. Él quiere revelarse a mi vida para decirme, ¿sabe, Fernando? Yo y mi Padre trabajamos en tu vida. Y Él ese mismo día le dijo, toma tu lecho y anda. Toma tu camilla y anda. Toma tu camilla y anda. Da testimonio. Camina con tu camilla. Qué absurdo también, humanamente hablando, el mensaje del Señor. Si va a caminar, necesita camilla. No necesita. ¿Para qué le dice toma tu camilla? Hay tantas cosas que el Señor nos deja en nuestro camino para que caminemos con ellas, que dan cuenta de dolor, que dan cuenta de frustración, que son diagnósticos que no queremos llevar, experiencias que quisiéramos borrar. ¿Por qué me pasó esto? Dice, como que el Señor tiene que venir mágicamente, supersticiosamente como nosotros y sacarnos todos los recuerdos del pasado. Y el Señor me dice, no. Si yo sé tu crisis, yo sé tu dolor, yo sé tu diagnóstico, entre la multitud yo te vi solo a ti. Yo sé, no tienes que contarme, yo te conozco, lo que tienes que hacer, toma tu cruz, sígueme, camina para que me conozcas. El paralítico recibió la sanidad, pero no sabía quién era Jesús. No se quedó como si alguien me sana de esa manera. Como le preguntan después, oye, pero ¿quién te sanó? No sé, no lo conozco. No le puedo decir quién es. Yo recibí mi milagro y aquí estoy, nada más, no sé. Y hay gente que quiere solo el milagro, que quiere solo la respuesta, pero no conocer a Jesús. Y después Jesús se aparece a él y le dice, mira, no hagas cosas peores para que no te venga algo peor. Se manifiesta Él. Se manifiesta Él. Pero también termino con esto. La petición final de Jesús en el texto me da para otro sermón, pero quiero cerrarlo acá. Mire lo que le dice Jesús cuando se encuentra con Él después. Porque a Él le interesó su milagro, no le interesó Cristo. Entonces hay gente que quiere el milagro, pero no quiere a Cristo. Pero Cristo se quiere hacer real, evidente. Después le halló Jesús, versículo 14, en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué nos enseña eso? Él fue sanado físicamente, pero había una sanidad que faltaba.
dignidad de su alma. El Señor le dice, no peques más. Y aquí nos da para la introducción de otro sermón. ¿Cómo Jesús me pide a mí o le pide a usted no pecar más si sabe que vamos a pecar? ¿Por qué Jesús le dice no peques más para que no te venga una cosa peor? ¿Cuál es la cosa peor que la parálisis? El infierno. ¿Y cómo Jesús le pide no peques más? ¿Cómo le va a pedir eso? ¿Por qué le dice a la mujer adúltera no peques más? Porque cada persona que ha escuchado la dulce palabra del Señor diciendo no peques más, sabe que va a volver a pecar. Y va a encontrar la fuente del perdón en nuestro Señor Jesucristo. Ese no peques más es decir, mantente cerca mío, porque yo te puedo perdonar. Soy el único que perdona, soy el único que restaura, soy el único que hace nueva todas las cosas. Le dice a la adúltera no peques más porque sabe que ella va a volver a los brazos del perdón. Le dice al paralítico no peques más porque sabe que su Salvador está frente a él. Él no nos ha venido a sanar la parálisis, Él ha venido a salvarnos. Como Salvador dice no peques más, te libero del pecado. Y eso es lo que está haciendo la gracia del Señor. Por gracia, por misericordia, nos identificó entre la multitud y nos dio su gracia. ¿Cuántos aún están amarrados a superstición? ¿Cuántos están amarrados a la religiosidad? ¿Cuántos no será tiempo de venir a los brazos del Señor y gustar de su misericordia? Tomar nuestra camilla y caminar. Vamos a orar, vamos a estar delante del Señor. Oremos por favor.